Bueno, Dios las bendiga. Amén. De verdad es bueno cantar, ¿no? Despeja ahí uno un poco, y entra ahí como caiga en la nota, ¿no? Aunque a veces como estamos en un coro celestial porque algunos están en una nota muy alta y otros estamos muy abajo. Pero dice la palabra que qué bueno es, ¿no? Habitar los hermanos juntos en armonía. Y aunque no tengamos una armonía musical, tenemos armonía entre los unos a otros, porque tenemos que aprender a tolerarnos. Hay algunos que dan aquí un poquito canzones, otros casi no. Pero el amor cubre multitud de faltas y eso hace que mantengamos unidos. Amén. Hay alguno que dijo, uy, como que el canzón soy yo. Se sintió identificado, no lo digo por usted, pero a usted lo digo. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Juan. Juan capítulo 5, versículo 39. Hoy nos vamos a dedicar a comprender un poco la importancia de la Biblia. Porque como estamos en el mes de la Biblia es necesario enfocarnos una vez más y reafirmarnos una vez más en todo respecto a este precioso libro. Amén. Entonces dice San Juan capítulo 5 versículo 39. Léalo conmigo una sola voz. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La versión Nueva Traducción Internacional dice así: ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ayúdenme a predicar ahí y dígale al que está al lado, dígale, no es leer por leer. A su derecha, a su izquierda, dígale, no es leer por leer. No sé si a usted le pasó alguna vez lo mismo que a mí, que en el colegio algún día lo pusieron a leer. A un dictado ahí que hicimos y después lea lo que escribió. Y de pronto usted lee por cumplir. Y de pronto la profesora dijo, ¿y qué entendió? Nada. Y uno dice, pues no entendí nada. Y a veces los profesores decían, pues vuelva y lea. Y uno volvía a leer y no entendía nada. Y entonces la profesora terminaba diciendo, entonces voy a dejar de tarea para la casa un resumen. Y hacía un resumen y no hacía el resumen y le ayudaban a hacer el resumen. Pronto estaba la mamá o el papá ahí ayudándole a uno ahí con lo que leía. Y decía, mira, eso es lo que dice aquí, eso es lo que quiere decir. Y uno hacía el resumen y lo llevaba al colegio, o a la escuela, ¿no? Los que estudian en la escuela. Y al llevarlo allí, tal vez volvía la profesora, ah, qué bien ese resumen. Pero sí leyó, pero sí entendió todo, o le ayudaron a hacer la tarea. Y creo que creo que casi todos nos identificamos a veces porque tenemos la pésima costumbre de leer por leer. ¿Sí? Leemos y ya. Y eso, los que leen. Porque hay otros que ni leen. Y resulta y pasa que cuando llegamos a Cristo, asociamos el hecho de que conoce a Cristo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Ahora soy cristiano, voy a una iglesia, canto alabanzas bonitas y escucho al predicador o algunos que otros sermones en YouTube. Y ya, digo soy cristiano. Pero no estoy interesado en leer las escrituras. Por eso he titulado este sermón, no es leer por leer, porque ahorita en ese texto que leímos, Jesús le está hablando a unas personas que no conocen a Jesucristo. De hecho, no lo respaldan como el Hijo de Dios. Ni siquiera lo respaldan como Dios. Y entonces Jesús les dice, oiga, busquen en las escrituras, ¿sí? Busquen en las escrituras porque las escrituras dan testimonio de mí. Las escrituras hablan de mí, ¿sí? Y estas personas que estaban aquí al frente de Jesús, dice la Biblia ahí, que ellos diligentemente la leían. Ellos diligentemente la leían. Le voy a decir algo porque, mire, lea usted conmigo la palabra en el versículo 38. Hay un versículo más atrás. Dice el Señor, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Cuando usted se comienza a leer todo el texto, Jesús les está diciendo por una y otra razón
que ellos sí conocen a Moisés, sí conocen las escrituras, pero al parecer la palabra no está haciendo nada en su interior. Y Jesús les dice, oiga, se trata de que la palabra more en ustedes, pero al morar en ustedes se darán cuenta que el Padre ya dio testimonio de mí. Versículos antes Jesús dice, el Padre ya dio testimonio de mí, y si el Padre lo dio y la palabra habla de mí, ¿cómo es que ustedes no saben quién soy yo? ¿Sí? Incluso unos versículos, el 41 dice, yo gloria de hombres no recibo. Porque ellos querían decirle, bueno, ¿y quién es Moisés? ¿Y quién es esto? Y querían debatir. Utilizaban la palabra para debatir, ¿sí? Y de pronto para demostrar que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, Jesús les dice, a ver amigos, acá hay una cosa que ustedes no están entendiendo. Y es que la Biblia no es leerla por leerla, sino que la Biblia es leerla a fin de encontrar que toda la Biblia habla de mí. Toda la Biblia habla de Jesús. Y al leer este texto yo me hago una pregunta. ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? Porque en esta historia Jesús le está hablando a esa gente que diligentemente lee las Escrituras. Pero aún así no conocen a Cristo y tampoco conocen la revelación del plan de salvación. Le pregunto yo a usted, ¿usted al leer la Biblia conoce a Cristo y conoce el plan de salvación? ¿O simplemente conoce a Cristo y el plan de salvación porque un predicador, porque un pastor, porque un líder o porque un hermano en la fe se lo ha enseñado? Porque aunque se pueda enseñar, aunque se pueda instruir, aunque se pueda dar un discipulado, es necesario que usted solo tenga ese encuentro personal con Cristo a través de las Escrituras. Es necesario, no existe otra forma. ¿Y por qué le digo que no existe otra forma? Porque Jesús aquí le dijo, ni la palabra mora en ustedes. Así que usted puede tener mucho conocimiento, mucha información, pero si la palabra no mora en ustedes, entonces son incapaces de creer plenamente en Jesús. Porque para creer plenamente en Jesús es necesario que la palabra more en mi interior. ¿Sí? Porque es ella la que produce algo en mi interior, la que puede redarguirme, y ya estaremos viéndolo a medida del sermón, pero produce algo que nada más puede producir. ¿Y como qué? Juan 1:14 dice que Jesús, la palabra, se hizo carne, ¿sí? Jesús es el verbo y Él se hizo carne. ¿Qué está queriendo decir Juan con esto? Y es que toda la palabra es Cristo mismo. Toda la escritura es Cristo mismo. Si yo no tengo el pleno hábito o el deseo de introducirme en este libro, no voy a conocer a Cristo y mucho menos lo voy a poder sentir o percibir, ¿sí? Porque la palabra se hizo carne. Mire que por allá en Juan, capítulo 6, en el versículo 51, Jesucristo dijo, oiga, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Y por qué dijo esto Jesús? Porque en ese momento estaba ocurriendo que habían algunos religiosos, algunas personas de aquel tiempo que también leían las Escrituras y le dicen a Jesús, ¿cómo así? O sea que usted es mayor que Moisés, aquel a quien Dios le dio el pan del cielo, el maná, y lo alimentó en el desierto. Y Jesús le dice, a ver, no están entendiendo algo. En ese momento Dios lo que satisfajo fue un deseo de su carne, la necesidad de alimentarlos en el desierto. Pero quiero que sepan que ese maná soy yo, soy el pan de vida, ¿sí? Yo vengo del cielo y vengo para alimentarlos a ustedes. Y cuando usted se lea el capítulo 6 de Juan, después del 51 en adelante, se va a enterar que muchos de los que estaban ahí decían, fuerte palabra es esta. Y no la entendían, porque prácticamente les estaba diciendo a Jesús, ustedes tendrán que comer de mí. Comer de mí. Y algunos decían, pero ¿cómo comer de mí, de este hombre, de esta carne? ¿Cómo es eso? Jesús les está diciendo, ustedes tendrán que comerse en este libro, para que puedan conocerme a mí, para que puedan entenderme a mí. A ver, cuando usted va a un lugar a buscar un empleo, lo primero que le dicen a ustedes cuando lo ven, venga, ¿contratado? No. La persona que lo va a contratar necesita saber de usted, conocer de usted.
Por lo tanto, casi siempre le van a pedir algo que se llama ¿un qué? Un currículum o una hoja de vida. Se supone que en esa hoja de vida está la descripción de quién es usted, cuántos años tiene, si es casado, si no lo es, si ha trabajado en otras empresas, y tienen que corroborar que esa información que usted tiene ahí es cierta, es correcta, para así por lo menos tener una idea, la empresa, de quién es usted y conocerle aunque todavía no tengan contacto. ¿Ve? Así que la única forma de que usted pueda conocer a Jesús, porque Jesús vino, habitó, caminó entre nosotros, pero nosotros ya no lo vemos porque Él volvió al cielo, ¿cierto? Murió y resucitó. La única forma en la que usted puede tener contacto plenamente con Jesús es a través de su currículum, de su hoja de vida, donde usted puede verificar la información, constatar la información de que Jesucristo realmente existió, ¿sí? Y existe y seguirá existiendo, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Apocalipsis lo tipifica como el Dios verdadero, el principio, el fin, como se escribía en griego, el alfa, el omega, ¿sí? Y si es la palabra encarnada, Él nunca va a pasar de moda, ¿sí? Siempre va a estar presente. Y de hecho, entonces, más adelante, Jesús, conociendo la intención de su corazón, ¿sabe qué les dice? A ver, ustedes como que no entienden. Y en el versículo 63 de Juan capítulo 6, Jesús les dice esto: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Si yo le preguntara ahorita a alguno de ustedes, ¿qué palabra le ha dicho Jesús hace unas 2 o 3 horas? ¿Qué me contestarían? Dirían tal vez algunos, sí, es que en 2 horas, hace 3 horas estaba trabajando. Bueno, entonces, en la mañana. ¿Y a qué me refiero con esto? Hicieron su tiempo devocional, hicieron su tiempo de comunión con Dios, se introdujeron en la palabra y en medio de introducirse en la palabra, Jesús les habló. Hay un mensaje de Jesús para el día de hoy. E incluso también van a meditar en él antes de dormir y tendrán un mensaje antes de dormir. Porque aquí Jesús está diciendo, oye, mis palabras son las que dan espíritu y las que dan vida. Y si yo no conecto o no tengo plena comunión con su palabra, lo que Él dijo, ¿cómo puedo decir que lo conozco? ¿Cómo puedo decir que Dios me habló hoy? ¿Cómo puedo decir? Es que, a ver, Jimmy, es que Dios me habló esta mañana, pero yo no he pasado todo el tiempo con la palabra. Y Dios me dijo, Jimmy, que usted, mejor dicho, usted tenía que coger ese trabajo de al frente, ¿sí? Y Jimmy como dice, ay, ¿cómo le dice el pastor, el líder? Yo le creo porque es un super usado. No, que el Señor me reprenda a mí y que exhorte a Jimmy, porque él no puede estar creyendo eso. Él tiene que estar en comunión con el devocional, con su tiempo con Dios. Y en el momento en que yo recibo una palabra de Dios, por su palabra, lo confirma la palabra en el tiempo de intimidad que Dios tiene con él, o él tiene con Dios. Y así lo que yo digo es coherente con lo que él también ha recibido de parte de Dios. Pero ese es lo que pasa hoy en día, que se ha vuelto muy de moda, que la gente va corriendo a lugares a que le hablen al oído y le digan qué hacer. Y le profeticen, y es que Dios me dijo, y es que Dios me puso esto, y es que Dios me lo enseñó, pero ¿cómo se lo dijo? Si es que no ha pasado tiempo a través de las escrituras. Pero ¿de qué forma se lo dijo? Y tienen experiencias sobrenaturales, pero esas experiencias sobrenaturales que dicen tener no salen de una comunión con la palabra. A veces salen de emocionalismos. Es que me lo soñé, pero comió frijoles trasnochados. ¿Sí? Entonces tiene una revelación que no es divina, sino producto de su cerebro con esos frijoles que le cayeron mal. ¿Sí? Y al otro día dice, es que Dios me mandó a decirle a Daisy esto. Claro, y si Daisy no tiene comunión con la palabra, le va a creer un charlatán más que le dijo otra cosa y antes dice, amén, amén. El pastorcito, la pastora. ¿Sí? Recibo esa palabra. Y la palabra no tiene nada que ver con lo que Dios dice en la Biblia. Incluso hay gente que dice aquí, oiga, es que el versículo 39 de Juan dice que escudriñen las escrituras. Y lo usan hasta fuera de contexto, porque no lo está diciendo para los cristianos, lo está diciendo para la gente que no conoce a Cristo. ¿Sí ve? Porque a veces tuercen las escrituras. Y si usted no lee, pues también va a comer cuento con eso. Pero es que la Biblia no está hecha para que se manipule a la gente. Al contrario, la Biblia está hecha para que la gente despierte.
y usted la tiene con el libro al acceso de poderla leer y poder conocer a Cristo a través de ella. Amén. Yo le voy a dar una nota y espero que esta nota, por si hasta ahora no me ha prestado atención, esta nota sí le quede clavada. Y es que le va a atravesar el corazón. Grábesela plenamente, vea. Si usted y yo no pasamos tiempo con Dios mediante este libro en oración, ahí va de nuevo. Si usted y yo no pasamos tiempo con Dios mediante este libro en oración, no experimentaremos la plenitud en esta vida y mucho menos sabremos las cosas del Espíritu. No experimentaremos la plenitud en esta vida y mucho menos conoceremos las cosas del Espíritu. A veces estamos por ahí y lo único que tenemos en la mente son los problemas de deudas, de enfermedad, de escasez, de preocupaciones, de cómo resuelvo esto, de cómo resuelvo lo otro, y viene cualquiera y me dice es que el Espíritu es esto, el Espíritu me dijo tal cosa y tal, y hablamos sandeces y cosas por nuestro propio instinto, ¿sí? O porque se nos pareció, o porque a mí se me ocurre decirlo porque yo soy así, ¿sí? Pero poco sabemos de la esencia de Dios mismo que desea revelarse todo el tiempo a cada uno de nosotros. Una cosa es que usted no vea a Dios y por eso diga que no existe. Pero otra cosa es que usted pueda sentir a Dios, percibir a Dios a través de que lo conoce a Él y eso le comprueba que existe. Porque hay cosas invisibles que usted no ve, pero existen. Como Dios que tal vez es invisible a sus ojos, pero no es invisible a sus sentidos, a todo su espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos 14:38, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted se dedica a alimentar la carne, pues las cosas de la carne son las que usted desea. Pero si usted se dedica a alimentar el espíritu, entiende las cosas del espíritu. Y así, entendiendo las cosas del espíritu, no es tan fácil que lo engañen. ¿Sí? Que le metan gato por liebre. Porque usted ya no se deja caer en esa trampilla. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo es joven y se fue a pastorear una iglesia, así como yo. Timoteo es joven. Y llega y le dice Pablo esto. ¿Cómo le parece, María Alejandra? Pablo le dice esto a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17. Le dice, oiga Timoteo, toda la escritura, toda, no dijo un pedacito, dijo toda. ¿Sabía usted que cuando dice toda la escritura, hasta ahí todavía no se ha escrito Apocalipsis? Pero él dijo toda. De hecho, tal vez Pablo hasta ni se hubiera encontrado con Juan ahí todavía, porque el último que murió fue Juan, ¿sí? Y posiblemente para ese tiempo en que envió esa carta a Juan no había escrito eso. Apocalipsis, o primera, segunda y tercera de Juan, no lo sabemos. Porque hasta ahora cuando se encuentran los papiros, que se encuentran las cartas de Pablo, se encuentran en una fecha y después encontramos una fecha muy tardía, la de Juan. Posiblemente cuando Pablo le dijo esto a Timoteo, posiblemente Juan no había escrito Apocalipsis. O estaba hasta ahora ya en la isla de Patmos recibiendo la revelación, no lo sabemos. Pero lo que sí quiero decirles es que él, como está por el Espíritu, ¿sí? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y sabe qué está diciendo Pablo aquí? Dice, mira amigo, usted en su ministerio, cualquier persona le va a decir que la escritura no es real, que la escritura es mentira, que la escritura, ay, la escribieron, ¿usted ha escuchado eso? Que dice, ay, es que la Biblia fue escrita por hombres. Pues obvio, ni que la escribiera quién sabe qué, ¿cierto? Pues obvio que la escribieron hombres, no es que está hecha en papel, ¿sí? Y ahí la escribieron hombres. Pero lo que no saben es que, aunque lo escribieran hombres, son inspirados por Dios. Y me gusta esa palabra que dice Pablo aquí, porque Pablo habla por el Espíritu. Porque él dijo, esa manera tan relajado que dijo, oiga, yo hasta ni me voy a casar. Voy a estar soltero y me voy a meter con Dios hasta que Dios me revele todo. Usted lo lee, en Corintios lo encuentra. Digo, pero ¿qué hacen algunos? Porque ustedes no son como yo. Pero yo sí tengo un don de continencia y eso me va a meter con Dios para que el Señor... Y el Señor le revela las cosas del Espíritu y usted ve la teología de Pablo en todas sus cartas y es maravillosa. Es la persona que mejor habla de la gracia de Cristo en la carta de los Romanos. Y es la que mejor hace referencia en un debate teológico hablando de la fe de Abraham y cómo nos muestra que Cristo fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Este es
Este es un hombre, un exégeta, eso es un profesor que se dedicó a darnos una clase completa de la Biblia, pero por el Espíritu. Y este dice ahí eso, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué es esa palabra inspirado por Dios? Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ese inspirado por Dios significa soplo, pero no un soplo cualquiera, como no, sino soplo divino. Soplo divino. ¿Qué significa? Un soplo divino. Y ese soplo divino es decir que Dios sopló la información sobre el escritor. ¿Sí? A veces nosotros, mire, cuando uno compone canciones, de pronto a los que les gusta escribir canciones, a los que no, los que les gusta escribir canciones, y de pronto, ay, esa mujer me inspira porque estoy enamorado. Y entonces comienza a escribir, porque Dios la hizo tan bella. ¿Sí? Y le inspiró, sí, esa mujer le inspiró esa canción porque tiene atributos y, ¿sí? La compone. Bueno, estos no estaban pensando aquí, estos escritores no estaban pensando, ay, ¿yo qué me invento para que la sociedad sea mejor? No, ellos no estaban así. La inspiración les llegó. El Espíritu de Dios sopló sobre ellos y puso sobre ellos un mensaje. Un mensaje. Y es un mensaje lineal, no tiene curvas, es lineal. De principio a fin es el mismo. Y no es una persona que escribió la Biblia, son 40 aproximadamente. 40 aproximadamente. Y ese soplo quiere decir que Dios en el interior de la persona fue dejando una huella de ese mensaje, diciéndoles, oye, esto es lo que tienes que decir, escribir, a fin de que las personas que lo lean entiendan exactamente lo que usted está escribiendo. Por eso me saca el enojo, me la vuela, cuando otra persona dice algo que la Biblia no ha dicho y aparte de eso quiere manipularlo a su acomodo simplemente para lograr su propio beneficio o su objetivo. ¿Usted ha visto predicadores por ahí que salen diciendo, es que Dios me reveló que tiene que traer 3 millones a la iglesia para que Dios le dé 20? Eso no lo dice la Biblia. ¿Sí? Hay otro predicador, no, que usted tiene que rociar su casa por allá con agüita de hierbas para sacar las malas energías, porque así lo hacían en el Antiguo Testamento y tal. El Señor reprenda al diablo, porque eso no lo dice la Biblia, y ese no es el eje central de la predicación en toda la Escritura, ese no es. El eje de toda la Biblia solamente nos lleva a una sola cosa, ¿y cuál será esa? A Cristo. O sea, usted se lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y toda la Biblia habla de Cristo. Ese es el mensaje central. Ese es el mensaje lineal. Y el mensaje lineal está ligado a una nota específica de Dios que inspiró. Y es esta. Dice, el hombre está condenado y por causa de su pecado está separado de Dios. Y como está separado de Dios, la única forma para ser libre es que necesita a Dios quien quita el pecado. Ya que en el libre albedrío el hombre escoge más el pecado que a Dios, ¿cierto? Pero Dios, como lo ama tanto, lo quiere salvar del pecado. De hecho, lo salvó. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de un plan de redención. ¿Ese plan de redención? Cristo, el Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre merece castigo. Y todos estamos de acuerdo con que el que se porta mal necesita ¿qué? Su castigo. Pero como Dios nos ama, en el eje central de la Biblia dice, sí, merecen castigo, pero ustedes no pueden ni pagar con su castigo todo el pecado que hacen y que seguirán haciendo. Por lo tanto, el castigo caerá sobre mí mismo, sobre mi Hijo, Dios Jesucristo. Y Jesucristo recibe el castigo y dice, oiga, ahora lo que basta es que usted crea en mí y eso yo le llamo gracia. Y a esa gracia está diciendo es que usted tiene libre albedrío. Lo mínimo que tiene que hacer. ¿Qué es lo mínimo que tiene que hacer? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Difícil, ¿no? Una cosa, mejor dicho, le toca subir de rodillas allá al mirador de Cudillero. Le toca cruzarse todo el Mediterráneo a brazo. Difícil, ¿no? Dios le dice, sencillo, sencillo. Creer en Jesucristo. Y no solamente creerle, creer en Jesucristo, perdón, sino creerle también. Porque hay gente que dice, yo creo en Cristo, soy cristiano, pero no le cree a Jesús. Jesús dice, yo te restauraré, no le creemos. Yo cambiaré tu vida, no le creemos. Yo arranqué tu pecado, cambié tu pasado, y no le creemos, Señor, porque sigo siendo igual. Porque no le creemos.
Ay, sí, creí en Jesucristo porque repetí una oración de fe. Señor, entra en mi corazón y cambia mi vida. Sí, pero de ahí en adelante es que creerle a Jesús o creer en Jesús es una cosa de diario, hasta la muerte. Porque resulta y pasa que usted hoy puede decir, yo creo en Cristo, pero al salir de aquí alguien quiere atacar su fe. Alguien quiere acabarlo, alguien quiere ensorbecerlo, alguien quiere llevarle a través de su adoctrinamiento, de su manipulación, de su formación, de su ideología, cambiarle su identidad, hacerle pensar que usted no es hijo de Dios y que Cristo no existe. Y ahí es ahí donde usted tiene que decir, creo en Jesucristo. Y mañana lo verán en las redes que le dirán, ay, Cristo no existe. Usted dice, no, creo en Jesucristo. Y pasado mañana y así hasta que se muera. Entonces la cuestión de creer no es de un día. La cuestión de creer, ¿cuándo es? Todos los días, hasta que me muera. Y no se lo digo yo porque sí, lo dice la Biblia a través de la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva fue perseguida. ¿Y cuál era el propósito de la persecución? ¿Sí? Acabarlos, sí, pero acabarlos ¿qué? Hacer que la gente no confesara que no creía en Jesús. ¿Y sabe qué es lo más bonito de la Biblia? Que en ningún momento usted va a encontrar a la gente diciendo, yo no creo en Jesús. Todos creían en Jesús. De hecho, hay uno que dice, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe algo? Este mundo es influenciado por las tinieblas. Y el eje central de esta Biblia, cuando usted la lee, se va a encontrar que dice esto. El hombre tiene una lucha con su propio pecado, con el mundo y con las tinieblas que gobiernan este mundo, influenciando este mundo. Yo sé que no es fácil para un ser humano mantenerse fiel y bueno. ¿Por qué? Porque primero mi pecado me conduce al pecado. Segundo, si prendo la televisión, pecado. Si veo las redes, pecado. Si veo una película, pecado. Si escucho música, pecado. Y aparte de todo ese pecado, no es que sea pecado para mí ya, porque a la final me están diciendo que eso no es pecado, que es normal y que cualquiera lo hace. Y como cualquiera lo hace, lo que trato es de crear mi propia justicia diciendo, esto sí me parece que es pecado y esto no. Creándome mi propia ideología y mi propia filosofía aún de decir, ay, Dios me ama y yo creo que esto sí y esto no. Dios me pasa esto y me pasa lo otro. Pero, perdóneme, ¿usted siempre pensó así? No. A medida que iba creciendo y se iba formando, todo lo que usted ve le va dando información, le va adoctrinando, le va enseñando. Y yo no voy en contra, por así decir, oiga, no tome información, no lea porque es su vida. Usted tiene su libertad de albedrío. Lo que quiero decirle es que la información que el mundo le da es eso, información del mundo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? En 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Si usted le sigue creyendo la información al mundo, pues se va a pegar una estrellada muy fuerte. Porque el mundo hasta hace 80 años atrás decía, es que si una persona siente que es otra, ¿sí? Que nació hombre y siente que es mujer, era disforia de género, ¿sí? Era un problema mental, era un trastorno. Pero unos años después me dijeron, no, es ideología. ¿Sí? Entonces, ¿el mensaje qué es? El mensaje del mundo es cambiante. El mensaje del mundo no es de principio a fin lineal. Es curvo y se acomoda más bien a las influencias de lo que el mundo quiere controlar. Y si usted le cree al mundo, pues usted será así. No sabe para dónde coger. Porque un día le dicen una cosa y al otro día le dicen otra. Al otro día le dicen otra. Y eso ¿sabe qué produce en nosotros? Inestabilidad. Pero usted lea la Biblia y se va a encontrar que la Biblia no le dice un día una cosa y otro día otra. Desde el momento en que se inspiró hasta la fecha, cada vez que sacan una revisión nueva, una traducción nueva, una formación nueva, usted se va a encontrar con el mismo mensaje de siempre. El hombre está separado de Dios por el pecado, necesita a Cristo para ser redimido y hay una promesa eterna y también tiene que luchar contra el mundo que está consumido por su pecado. Satanás y su influencia pecaminosa gobiernan este mundo, pero Cristo le salvó y lo único que tiene que hacer es creerle a Él, creer en Él, a fin de que usted sea salvo, enteramente perfeccionado para toda buena obra. ¿Y cómo lo conoce a Él? A través del archivo que tenemos de la palabra de Dios.
Porque es que es triste a veces de pronto leer un libro que salió otra persona, publicó un libro y dijo, nos están controlando. Y le pone una portada bien conspiranoica, entonces me voy a leer ese libro porque ese man dice la verdad. ¿Sí? Tiene un libro que lleva más de 2000 años, que no lo han podido acabar, que han matado a muchos, que se traduce absolutamente casi en todos los idiomas, hay gente que muere, paga, hace lo que sea por llevar este mensaje hasta el último rincón del mundo, que se inspiró en 40 escritores que no eran pobres, no, eran 40 escritores de diferentes lenguas y de diferentes estratos sociales, gente pobre pero también reyes escritores, gente letrada, maestros de la ley. O sea que usted no, ¿en dónde se ha visto que usted reúna a 40 personas de diferentes estratos sociales y de educación para escribir un mismo mensaje? Primero, aunque fueran en la misma época, las mismas 40 personas no se ponen de acuerdo. Usted vive en su casa con sus hijos y ni siquiera los 4 se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo 4 en una casa, van a poner 40 para escribir un mismo tema. Ahora, la cosa no es esa. Suponiendo que fuera así, distintas épocas, distintos años, distintos lugares. Eso no pasa. Eso no pasa. No ha pasado antes y no pasará más. Lo único en donde se cumplió y pasó es en la escritura. Y aparte tiene un sello más crucial. Es profético. Es un libro profético. Es un libro que dijo, esto va a pasar y eso pasa. Y así ha sido desde el momento en que se escribió. Todo lo que ha profetizado se ha cumplido. Y lo pueden ver en la historia. Y lo mejor es que si se ha cumplido la anterior, ¿sabe qué dice? Que Cristo viene. O sea que también se cumplirá. Pero ¿sabe también qué dice? Que habrán guerras. Pero guerras cual nunca se han visto. Terremotos y situaciones difíciles. Y el mundo se va a poner paila. O feo. Dañino. Y hay gente que no lo cree. Pero ¿por qué no cree ya esa parte de la historia si todo lo demás se ha cumplido? Pero claro, eso no lo sabemos hasta que no leemos la escritura. La Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Evidencia de esto. 1800 años escribiendo este tema y después 2022 años más, por así decirlo, manteniéndose estable este libro. Y existe todavía. Dígame un solo libro que haya hecho eso, que tenga el récord para hacerlo así. Y sobre todo, que cada vez que lo lea, millones de personas sean transformadas por leer un libro como este. No lo hay. Aquí le doy otra nota. No hay nada más triste en este mundo que aquel que sabe que este libro es especial y le bendice y que puede cambiarle la vida, pero aún así no quiera leerlo. Triste, ¿no? Es que es triste. Es triste, es como por ahí, como dicen, como decían los del circo, ¿no? Y después no diga que no te avisamos. Esta otra nota. No hay nada más triste que aquel que dice, Dios, háblame, pero no ora ni lee la Biblia para poder oírlo. Eso es triste. Así que para ir concluyendo con esto, la Biblia tiene muchas formas de ser útil. Y la leímos en el texto de Timoteo. Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y le voy a decir sobre las 4. Número 1, enseñar. La Biblia nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios pide y espera de nosotros. Hay gente que dice, es que Dios no pide nada de mí. ¿Cómo que no? Si usted tiene hijos, ¿pide algo de sus hijos? Claro. Tal vez usted no es de los padres que pide que sus hijos lo mantengan, ¿sí? Pero por lo menos lo que pide es que su hijo se sepa defender. Eso es pedir, ¿sí? A ver, yo pido que usted sea bueno en el colegio, que me rinda. Y a ver, por si de pronto no lo hemos entendido, tenemos un Padre en el cielo. Y como mínimo entendemos que Dios también pide que le rindan, que se comporten. Y como sabe que no podemos porque conoce nuestra rebeldía e iniquidad y pecado, dijo, pues por lo menos acepta a Cristo para que a través de él rinda. Entonces la Biblia nos enseña nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia está para enseñarnos que eso, lo que es bueno y lo que es malo. La gente no tiene que decirle lo que es bueno y lo que es malo. Yo no tengo que decirle a usted, esto es bueno o eso es malo. Porque ya está un libro aquí que se lo dice. ¿Sí? Aquí lo está. Léalo. ¿Sí? En fin, la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. También segundo dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Recordarnos. ¿Recordarnos qué?
lo que hemos aprendido cuando la leemos, lo que nos ha enseñado, lo que es bueno y lo que es malo. Porque a veces usted sabe que es bueno y malo, pero a veces como que falta que se lo recuerden. Pues la Biblia se lo recuerda. Ay, es que embriagarme hasta que ya no pueda más es malo. Yo lo sé, pero a veces usted dice, ay, no pasa nada. Y de pronto llega a la casa y la Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. O ahí se lee Isaías donde dice, maldito el hombre que llega hasta las 4 de la mañana consumiendo vino. Y usted dice, uy, con razón me va mal en este mundo. Ahí le recordó, le redarguyó. Tercero, para corregir, decía mi esposa al principio, ¿no? Que este libro nos lleva a obedecer. Quien no obedece a este libro, no acepta corrección de nadie. Así, literal. Si no le obedece a la Biblia, el mensaje de instrucciones, la palabra de Dios, ¿qué vamos a esperar que una persona que no obedece a Dios me quiera obedecer a mí? Por eso uno como padre, ¿sí? Puede llevar una pesada carga. Y los hijos también pueden llevar una pesada carga cuando sean padres. ¿Sí? Porque incluso si uno demanda obediencia a ellos, pero si no tienen conexión con la palabra, tiene que estar lidiando uno con otro ser humano, pecador como uno, que no quiere obedecer y se resiste a obedecer. Así, tal cual. Y cuando usted es jefe, cuando usted es el director de una empresa, cuando usted tiene que lidiar con más personas que están bajo su cargo, bajo su gestión, ¿sí? Y usted espera que le obedezcan. Pero algunos de ellos son pecadores, rebeldes. Simplemente tienen educación que les enseñaron en casa, pero la educación que enseñaron en casa comienza a saltar un poquito cuando hay conflicto de intereses. Que usted de pronto ve que es un empleado y su jefe lo trata mal. Y en ese momento a usted se le olvida la educación que su mamá le dijo, no le grite a su jefe. Y usted dijo, ay, juetantas, no me trate así, que yo no sé por cuántas. Ahí se le olvidó la educación. Porque por encima de la educación está su pecado. Y su pecado lo lleva a cometer locuras. Entonces es necesario meternos con la palabra, porque la palabra me corrige. Hey, quieto, eso está mal. Ay, verdad, Señor. Y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Corrección. Y así aprendemos. Si nos sometemos a la Biblia, nos aprendemos a someter a quienes nos dan corrección. Que hay gente buena, por cierto, que corrige muy bien. Es muy bueno en esta vida aprender a dar cuentas. Y por último dice instruir. ¿Qué es instruir? Enseñar. Pero si ya dijimos que la Biblia enseñaba, ¿por qué vuelve y dice instruir? Porque la enseñanza nos muestra, pero la instrucción nos dice cómo, ¿sí? La enseñanza es así, la enseñanza en la educación, pero eso un profesor dice, ¿sabes que yo le voy a enseñar esto? ¿Sí? La educación debería ser que me enseña, pero me instruye cómo. Lo que me enseñó no es simplemente dicho en un tablero, sino me enseña a hacerlo y después lo ejecuto. Exactamente, la aplicación. Por eso la mejor enseñanza que tenemos en casa es el ejemplo. Le decimos a un hijo, esto no se hace, usted no puede fumar, pero yo no fumo. Porque le enseño que no lo debe hacer y yo le doy la instrucción de que no lo debe hacer. Amén. Entonces aquí terminamos y termino con este texto que está en la palabra del Señor, Josué 1, 8 y 9, pero se lo leo en esta traducción, lenguaje actual. Está muy bonita, mire lo que dice. Nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y que seas valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Así que les regalo esta promesa a cualquiera de alguno de ustedes que se haya desanimado, a cualquiera de ustedes que de pronto ha leído la Biblia y esta semana le han salido las cosas como patas arriba, a cualquiera de ustedes que durante toda la vida, al parecer, ser cristiano lo que ha sido es causa de aflicción o de dolor o de división, pues el Señor dice, tendrás éxito en todo lo que hagas, y yo lo he prometido y lo cumpliré, pero no te desanimes, sino esfuérzate y sé valiente. ¿Y a qué se está refiriendo a que se esfuerce y sea valiente y no se desanime? A no perder el hábito de mantener en comunión con Dios por medio de este libro. Dios los bendiga, levántese, pónganse sobre sus pies, vamos a orar para despedirnos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y de ahora en adelante, cuando usted lea, no es leer por leer. Dedíquele tiempo en oración para que el Señor le hable. Mucha gente que pagó por este libro y a veces pasa el día y no lo leemos y no le damos el valor a que este libro está en nuestras manos. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, por este momento. Padre, te pido por favor que bendigas a cada una de las personas que están en este lugar, que nos han oído, Señor, con el mensaje de Dios del cielo.
Por favor, produce en ellos el querer como el hacer. Por favor, arranca cualquier impedimento, Señor, que no les permita conectar con tu palabra o con tu presencia, Señor. Arranca, Señor, la pereza, la liviandad, la somnolencia, Señor. Incluso el mal hábito a veces que no tienen de leer, Señor. Y planta en su corazón el deseo de introducirse en este libro. Sé que al introducirse en este libro, meditar en él a través de la oración, Señor. Hace 8 días colocabas una palabra en nosotros que decía encendamos el fuego, que necesitamos un fuego. A través de la oración y comunión contigo podemos sentir el deseo de tu palabra, Señor. Por favor, produce en nosotros, Señor, el deseo de conocerte a través de este libro, Señor, y revélanos lo escrito aquí. Y como a los hombres que escribieron este libro, Señor, sopla en nuestro interior. Inspíranos, Señor Dios de Israel, con ese nuevo mensaje diario. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdalos al salir de este lugar, de camino a su casa, Señor. Dios del cielo, te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, cúbrelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Llévalos, Señor, en paz y seguridad. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos para una próxima.